Miren, estoy viendo aquí la información que tiene que ver con el llamado que está haciendo la Dirección de Impuestos Internos para ver la posibilidad de colocar impuestos a las redes sociales, al Airbnb, al YouTube, al Internet en sentido general. Pero yo digo, bueno, si vamos a pagar todo. ¿Por qué entonces se echó para atrás tan rápido con el asunto de las profesiones libres, como el caso de los No, médicos? no se echó para atrás, lo que se pospuso fue para el próximo año. En el caso Que es de lo los Una mismo, forma médicos, de echar para atrás. es pero una eso forma de... fue. Sí, Pero, pero Caminero, tú vas donde un médico le paga 10,000 pesos en efectivo y que, ya, tú, que hay, que hay de que ahí no se paga un decir, chele. que hay que decir con relación a eso, que de lo que se trata es de que aquellas personas que ganan más de 3.3 millones de pesos al año pagarían un impuesto. No es creando ese impuesto, es que dejaban de pagar. Porque cuando a mí, si yo tengo un sueldo aquí, ¿verdad? En el canal, tengo un sueldo en otra institución del Estado y también gano por otro lado. Cuando se te hacen de manera individuales El desglose. el desglose, tú no pagas impuestos, pero cuando todos esos sueldos se te suman, entonces sí ya tú tienes que pagar porque O sobresale sea, del límite. eso es igual que el impuesto a la Exacto, propiedad inmobiliaria. Que si tú exactamente. tienes un apartamento que te cuesta 4 millones de pesos, no paga impuestos. Pero si tienes uno que vale 4 y otro que vale 2, te lo suman los dos y de los dos te hacen un solo Sí, impuesto. porque tiene dos viviendas, eso, el pago de los suntuarios. Entonces, los médicos, lo que hubo fue una falta de orientación, de crear las condiciones para orientar a la gente de qué se trataba ese pago de No, impuestos. yo pienso que va más allá de una simple falta de orientación. Una cosa es que sea un impuesto nuevo y otra cosa es que se le dé una aplicación diferente. Es una aplicación diferente porque que la DGI le llame distorsión no significa que la gente no va a pagar más impuestos, efectivamente. El objetivo de la medida es que gente que al día de hoy no está pagando más impuestos, pague más impuestos. Por lo tanto, no es un tema solo de explicación. Igual en el caso de esto que tiene que ver con los servicios digitales, la DGI ayer explicaba en un comunicado que eso es un impuesto que va a pagar directamente la casa, la compañía y no el ciudadano. No el ciudadano. Pero, ¿Y a quién le va a cobrar la casa? bueno, pero ahí vamos, porque una cosa es decir quién va a reportar a nivel de la DGI ese impuesto, como efectivamente son todas las empresas las que pagan el impuesto, Claro. pero al final se le carga al ciudadano, porque termina siendo La el ciudadano empresa es un simple que se mecanismo lo de paga retención. la empresa lo retiene y se lo paga la DGI. Eso no significa que estamos grabando a la empresa. Al final, quien termina pagando ese monto adicional por concepto de ITEVIS es el ciudadano. Así que al final de cuentas estamos hablando de que esto sería una carga adicional para este tipo de servicios que incluyen no solamente los servicios de streaming, también incluye otro tipo de servicios digitales que habrá que ver cuáles son específicamente las que serán grabadas, porque se menciona un universo que son mucho mayores que el tipo de servicio que se supone que se va a estar tratando de grabar. Pero bueno, parte de los esfuerzos de la DGI, que sigue identificando puntos en los cuales agregaría, por ejemplo, este mismo tema de los servicios digitales, se había planteado ya en 2 ocasiones que fuera una modificación por ley. Sí. Lo había hecho la administración del PLD en un momento con un planteamiento que no se llegó a materializar a nivel de un proyecto de ley. Lo hizo este gobierno también en el primer presupuesto que presentó, donde se incluyó como parte de ese presupuesto esta carga fiscal. Sin embargo, la DGI está tratando de hacerlo vía administrativa. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa, es que están apareciendo unos artistas que dicen, me gané tantos millones de dólares a través de la plataforma. Pero también, y cuando la DGI ve eso, dice, pero ven acá, ya de están los impuestos que paga este. la publicidad digital, los servicios de streaming y la transmisión de datos y datas es lo que se está planteando muchas veces. Y eso desde hace varios años
Sandra Gómez, que es la que me maneja la parte que tiene que ver con los impuestos, siempre me decían, no están dividiendo los pagos, no te están haciendo los cálculos individuales, te lo están sumando todos y como consecuencia de eso tiene que pagar más impuestos porque está ganando más. El que paga más tiene que pagar su impuesto. Yo quisiera pagar 20 millones de pesos al año de impuestos, porque si yo pago 20 millones de pesos, significa que a la suma de todo lo que yo me he ganado me han reducido un 18%. Lo que pasa es que también hay impuestos que la verdad es que no vale la pena por la cantidad que percibe el Estado, y otros que uno podría decir que a veces son hasta innecesarios, porque por ejemplo, ¿cuántas personas en este país no tienen ahora mismo el grave problema del impuesto por el asunto sucesoral? Sí. Ese es un impuesto que no le reporta nada al gobierno. Sin embargo, tú sabes la cantidad de personas que no tienen un título de propiedad porque precisamente por las trabas impositivas y por las trabas burocráticas no pueden hacer eso. Pero en el caso de la parte sucesoral, si tú heredas tanto bienes como dinero, hay una parte, creo que es un 25% que el Estado cobra por eso. Pero por eso te estoy diciendo, pero lo grave no es lo que cobra el gobierno, lo grave es el proceso que tú tienes que seguir para poder lograr que de eso que queda ahí se te dé lo que te corresponde. Eso es así. Miren, en el día de ayer se hizo viral unas imágenes, un video en el que un individuo, mírenlo ahí en pantalla, lástima que se vea pequeño, pero intentó lanzar de una cuarta planta, se ocurrió en Los Ríos, mírenlo ahí, ese individuo, el dueño de la mujer, que la agarró, la cargó y si no... ¿Cómo el dueño de la mujer? Pues claro, porque si usted hace eso porque usted cree que usted es el dueño de la mujer, agarra esa mujer, la carga y la va a tirar de la cuarta planta. Por los vecinos se evitó esta desgracia, porque hay que cambiar la mentalidad a los hombres de que las mujeres son de su propiedad. No es posible. Este señor que tiene una denuncia en la policía por acoso y porque era su pareja, bueno, pues tiene alejamiento y por una discusión de celos, entonces este señor, como todo macho, agarra, levanta a esta mujer y tiene exactamente lo que se está viendo en las redes sociales, que se convirtió en viral en el día de ayer. Eso es tentativa de homicidio, que ya no es un asunto de alejamiento. Tiene que ser un asunto de apresar a esta persona. Pero los vecinos debieron guardárselo a la policía. Sí, no, el tipo se escapó. Claro, y ahora pues ya evitaron que la lanzara. Pues vamos a agarrarlo y vamos a guardárselo a la policía. Pero yo no entiendo cómo es que cometen estas acciones y de repente desaparecen y no lo encuentran, como ocurrió con el joven de Baní, que golpeó a una mujer que en una pasola y la tiró en el piso y duró cerca de 2 o 3 semanas buscando. Uno que cometió o mató a 2 niños de 3 que estaban juntos. Uno se salvó por misericordia de Dios y resulta que esa persona también desapareció, no lo encontraba. Ahora es este hombre no aparece, pero yo creo que hay que buscar la manera, es la consecuencia,
son las consecuencias lo que deben de llevar a los hombres a temer, golpear, maltratar a una mujer. Porque uno no quisiera verse en los zapatos de una mujer o de una familia que vea, un padre que vea a un hombre maltratar a su hija de esa manera, o a una madre viendo de cómo maltratan. Un hombre que nace de las entrañas de una mujer, que tiene hermanas, que tiene hijas. Entonces, por Dios, hay que cambiar ese chip. Hay que empezar a educar a los niños de temprana edad, a los 5 o 6 años, empezar a darle educación familiar para que en el futuro tengamos hombres con una mentalidad no machista. No es decir que el hijo mío es un pato macho porque tiene 3 y 4 noviecitas. No, hay que la conducta de un ser humano, aunque sea jovencito, que tenga esa característica, usted tiene que orientarlo como familia. Lo que pasa es que no basta una simple orientación. Muchas veces estas son actitudes que se aprenden con el ejemplo que se ve. Claro. Y se convierten entonces en círculos viciosos de violencia, donde el que está reproduciendo esta violencia, posiblemente eso fue lo que vio en su hogar. Y posiblemente eso viene de varias generaciones y viene de otro hecho que siempre estará enclavado en el medio de este problema, y es un tema de dependencia económica que muchas veces se registra. A veces no, y de hecho hemos visto tragedias terribles que involucran a mujeres que tienen independencia económica de sus parejas y de todas maneras terminan siendo agredidas o incluso muertas. Pero en otros casos hay una dependencia económica real que obliga a mantener un cierto nivel de vínculo, porque incluso en muchos casos estas mujeres son madres de 1, 2, 3 hijos de estos agresores. La principal solución de este tema está en que las autoridades logren establecer el sistema de consecuencias que muchas veces sencillamente se tambalea. Esas órdenes de alejamiento aquí en la práctica no sirven para absolutamente nada, porque no hay una respuesta lo suficientemente efectiva y rápida a que haya una violación de la orden de alejamiento. Fíjense como en este caso tenía orden de alejamiento. Sí. ¿Qué implicó en la práctica? Que si los vecinos no lo agarran como quiera la mata, porque al fin y al cabo no hay un sistema que responda de forma inmediata y efectiva cuando hay algún tipo de violación a este tipo de instancias. Sigue siendo un tema grave. Este mes, de hecho, ha estado lleno de casos de feminicidios, una situación terrible y trágica, y lamentablemente seguimos viendo cómo estos incidentes se siguen produciendo y estas tentativas en el mejor de los casos, pero en muchos otros casos hemos tenido varios feminicidios en lo que va corriendo del mes de febrero. Eso es así. Todavía tenemos en la República Dominicana muertes por COVID-19. Se reportan siempre en las últimas semanas 2, 3, 4 muertos por el COVID-19, personas que son afectados por este virus y que tienen algunas condiciones, otros que no se han vacunado, y eso trae como consecuencia. Mire que en los últimos días la quinta ola se ha reducido bastante del Omicron. En los reportes en el día de ayer y antes de ayer era de 500 y pico. En el caso de la ocupación de camas, está incluso hasta en el pico alto de estos contagios diarios. Nunca se reportó un crecimiento inusual en lo que tiene que ver con camas y de uso de ventiladores, lo que indica que esta pandemia lo que ha hecho es, o el Omicron, lo que ha hecho es más convertirse en un virus, más o menos, y que afecta más a aquellos que tienen una doble condición.
Lo que hay que insistir Bueno, en la vacunación. El nivel de fallecimiento sigue alto. Sí, de sigue hecho, alto. Y es precisamente porque los pacientes de mayor riesgo, sobre todo los envejecientes, siguen siendo las víctimas más posibles de este virus. Pero miren, yo creo que el tema es muy oportuno porque estamos a 16 de febrero y se supone que a partir del 21 de febrero el gobierno tiene los planes de implementar la resolución de salud pública que se tomó a finales de año y que procura hacer obligatoria la tercera dosis para toda la población y se restringiría el acceso a aquellos que no lo tienen. Sin embargo, los números de esa tercera dosis siguen siendo extremadamente bajos para pensar en la aplicación de una medida de este tipo. Al día de hoy, Vacúnate reporta que hay 7 millones de personas que tienen la primera dosis, que hay 5.8 que tienen la segunda, un número que se ha quedado estancado ahí desde hace bastante tiempo, y que la dosis de refuerzo la tienen 2.160.000 personas. Eso significa que más de 5 millones de personas todavía no se han puesto la tercera dosis, Sí. tomando en cuenta los 7.8 millones de personas iniciales. A eso luego le agregamos los mayores de 12 años. Ahora le agregamos los mayores de 5 años. Dígase que en realidad la referencia debería ser prácticamente 10 millones de personas. Sin embargo, aquí estamos viendo 2.160.000 personas con esas dosis de refuerzo y parecería que lo prudente sería que a Salud Pública sencillamente opte por dejar sin efecto esa resolución. Una situación como esta lo que puede hacer es generar un caos a nivel del transporte si efectivamente se empieza a pedir esa tarjeta, un caos a nivel del sector comercio que de por sí todavía está en proceso de recuperación y no hay forma humana de que en apenas días vacunemos a más de 5 millones de personas. Entonces, el país no puede enfrentar una situación de parálisis, momentos donde se reconoce que la actual variante que está circulando, que es la Omicron, tiene efectos menos nocivos que el resto de las variantes que habían estado circulando y donde ya muchos países del mundo incluso están eliminando las medidas restrictivas como porte de mascarillas, entre otros. Así que estamos a 16, técnicamente hablando a 5 días de la aplicación de esa medida. Ojalá que a Salud Pública llegue algo de luz con relación a este tema. Bueno, de hecho, ayer Italia suspendió el uso de la mascarilla a nivel Pero ya hace público, una ¿no? semana lo hizo España y otros países. Exactamente. Pero aquí seguimos hablando de esto, señores. Se eliminaron el uso de mascarillas y solamente en lugares donde hay una conglomeración de personas es que no que le exigen, no, es que le sugiere que utilicen la mascarilla. Estamos hablando de que los científicos están hablando que en el caso de la Omicron es el inicio del final de esta pandemia porque es más que una gripecita. A menos que no surja otra A cepa. menos que no. Mira, me llama Tenemos la a Carla. atención. Déjeme brindarte un cafecito. Gracias. Que hace 15 días que tú no Buenos disfrutas de días, ese Carla. cafecito. Hola, Muchas Carla, gracias. ¿cómo estás? Sí, Buenos gracias, días. Laura. De nada, gracias. Carla, muchas gracias. Muy amable. Te decía que me llamaba la atención. Yo no sabía que habíamos tenido tantos, según este dato de salud pública, tantos menores que habían sido infectados con el COVID. Habla de 65.512 menores que han sido infectados con el COVID y mientras que las mujeres en estado de embarazo afectadas por el coronavirus suman, bueno, ahí no hay esa gran cantidad, 1.828, y los trabajadores de la salud, 2.288. Estaba hablando de personal médico. Pero Que lo no, encuentro bajo. ¿eh? El del personal médico lo encuentro bajo. 2.288. Yo también, en el tiempo que lleva el virus, pensé que había mucho más. Pero Sí. lo que me llama la atención es la cantidad de menores de edad que han sido afectados por el COVID. Miren, brevemente decir que sigue estable la salud del mayor general Celín Rubio Terrero, quien es el jefe de seguridad del presidente Luis Abinader, quien el día de ayer se reportó un ACV, accidente cerebrovascular, y que después de un mareo lo llevaron
lo llevaron a un centro médico y como consecuencia de eso está hospitalizado a sufrir un accidente cerebrovascular. Así es que ojalá que esta sea una recuperación. Dice Comunicación que está estable y que está de buen ánimo y que además de eso su salud es estable. Nosotros vamos ahora a conectar con Wendy Hill con el resumen de noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bendecido miércoles para todos ustedes. Iniciamos este resumen noticioso con representantes de bancas de lotería que exhortaron al gobierno no regularizar a las bancas de apuestas sin antes crear las condiciones jurídicas y disponer un régimen de consecuencia e infractores. Esto luego de que se emitiera el decreto 63-22 que otorga un plazo de 120 días a los banqueros que operan de forma ilegal para que se legalicen. La Dirección General de Aduanas aclaró que no impulsa un nuevo régimen legal ni de aplicación de nuevos impuestos sobre las importaciones de ropas usadas, tras la confusión generada por unas declaraciones del titular de la institución sobre las pacas. Sin embargo, congresistas tienen cuestionamientos sobre el tema, sobre todo los de la oposición. Cambiamos de tema y precisamente para evitar lo que ocurrió el pasado 20 de febrero del año 2020, donde se suspendieron las elecciones, pues los delegados de los partidos políticos han propuesto que se conforme una comisión de veeduría en el Departamento de Informática una vez concluya el proceso de reorganización que está inmerso la Junta Central Electoral. Pasamos a otra información y es que tras la declaración de incompetencia del Tribunal Superior Administrativo de una acción de amparo sometida por Jean Alain Rodríguez, ex procurador de la República, para que se le ofrezca una disculpa y un retiro de su nombre en todo lo vinculado al caso Medusa, su defensa reveló que acudirá ante el Tribunal Constitucional. Carlos Balcácer, abogado del ex procurador, calificó además como una mediocridad que el Ministerio Público haya asumido como un triunfo la decisión de la Corte. Y la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa volvió a interrogar este martes al exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, quien es investigado por supuestas irregularidades en licitaciones del almuerzo escolar en ejercicio de sus funciones. Tranquilo y dispuesto a demostrar su inocencia, dijo estar el exfuncionario ante los cuestionamientos en su contra que lo han llevado ante el Ministerio Público en 3 ocasiones. Y desesperados dicen estar los residentes del sector Villa Consuelo en el Distrito Nacional ante el drástico aumento de la delincuencia y atracos a mano armada que se está generando en el sector. Estos hechos delincuenciales ocurren a plena luz del día. Según las víctimas, sus denuncias no son escuchadas por las autoridades y aseguran que ni siquiera cuentan con un patrullaje policial. Nos vamos ahora a Santiago y es que la Dirección Regional Cibao pues dispuso investigar a 4 miembros de la Policía Nacional que permanecen bajo arresto con relación a un video hecho viral en las redes sociales donde se observan lanzando neumáticos inservibles en el río Quinigua del municipio de Villa González, la provincia de Santiago. Con esta información finalizamos, nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros.